Listo, Martica, ya estamos listos. Bueno, buenos días a todos. Les estamos saludando desde la Secretaría General de la Federación Latinoamericana de Bancos FELABAN. Queremos agradecer muy especialmente a nuestros conferencistas que estarán hoy en la conferencia Diagnóstico de Madurez de Auditoría Interna Digital, importante tema que será tratado por los doctores Carmen Sainao, Mario Ernst y Eladio Piña. A ellos les queremos agradecer muy especialmente su participación en tan importante conferencia y agradecerles el que estén aquí participando y compartiéndonos todos estos importantes conocimientos. También les quiero contar que ellos van a estar presentes en nuestro 25º Congreso de Auditoría Interna y Evaluación de Riesgos que estaremos realizando en junio 24 y 25. Así que pues también esperamos que puedan participar del mismo porque está muy interesante su agenda, nada más de lujo con los conferencistas que hoy tenemos y que harán parte de la agenda de nuestro congreso. Una mínima recomendación y es que trabajaremos todas las preguntas a través de nuestro chat. Entonces, al final, ellos les van a ir diciendo cómo van a ir desarrollando las respuestas a estas preguntas. Así que bienvenidos todos. Un saludo especial de nuestro secretario general para todos, para la gente de nuestro comité CLAIN que esté presente, nuestra junta directiva y bueno, a nuestros conferencistas, muchas gracias y bienvenidos. Eladio, te dejo entonces con la conducción de la conferencia. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias Marta Lucía. Bueno, un cordial saludo a todas, todos los asistentes. Un saludo cordial también a los miembros del comité CLAIN de FELABAN, a Marta Lucía, a todos los organizadores de este webinar, que ya se ha vuelto una tradición los webinars de tal nivel organizado por el comité CLAIN. Y hoy día tenemos un tema, la verdad, muy interesante, que es hablar del diagnóstico de madurez de la auditoría interna digital. Y la verdad, tenemos a dos conferencistas de lujo. Para mí es muy grato poder compartir nuevamente con ellos. Ya los vamos a presentar, aunque está claro que no necesitan mucha presentación, porque son muy reconocidos en todo el ámbito de la auditoría interna y la transformación digital. Solamente previa a la presentación de ambos, algunos conceptos generales que yo creo que es importante tener como contexto. Y claro está, hoy día hemos escuchado mucho hablar de digitalización, de transformación digital, y por supuesto que eso ya hoy en día no es solo un tema que sea una moda, sino que más bien es una realidad absoluta, que estamos en la era digital, y que claramente la pandemia vino a acelerar este proceso. Hay estudios que señalan de que lo que estamos viviendo hoy día lo íbamos a vivir en 5 años más. Y bueno, y un montón de situaciones adicionales también. Y claramente estamos en una época de cambios, donde cada día pueden surgir nuevos riesgos, y como auditores internos tenemos que estar absolutamente preparados para poder hacer las evaluaciones oportunas. Está claro también de que las expectativas hacia las funciones de auditoría interna son distintas. La verdad que son expectativas mucho mayores de las que teníamos hasta hace un tiempo. Tenemos que avanzar mucho en cuanto a la oportunidad en nuestros entregables, en nuestras comunicaciones, en nuestras opiniones. Tenemos que también a realizar análisis con una visión mucho más integral de los procesos y también utilizando el 100% de los datos. Hoy en día la tecnología está disponible, nos permite hacerlo, y por lo tanto la tecnología es clave, la innovación
también es clave, de lo cual nos va a hablar Carmencita. Y finalmente lo que necesitamos es generar capacidades en los equipos de trabajo para hacer esta transición y esta evolución de la auditoría interna. Creemos que esto ya no es una necesidad, no es como un deseable, la verdad que ya es una obligación de que la auditoría interna se tiene que transformar. Y bueno, justamente ese es el tema que vamos a abordar en este webinar y cordialmente invitados a que puedan plantear todas sus inquietudes y preguntas, comentarios a través del chat o a través de la opción pregunta y respuesta. Después de cada presentación vamos a tener el espacio para poder abordar sus preguntas, que seguramente van a ser muy interesantes. Bueno, vamos a presentar inicialmente a Carmenza Henao. Carmenza es ingeniera de sistemas, auditora certificada CISA y CRMA del Instituto de Auditoría Internos. Carmencita tiene una destacada trayectoria en el ámbito de la auditoría interna en bancos, liderando equipos muy exitosos e innovadores. Es coach ontológica, lo cual le entrega un expertise muy entretenido respecto de cómo ella aborda los procesos de la auditoría interna, desde las personas. Carmencita es consultora independiente en tema de direccionamiento estratégico, coaching ejecutivo, auditoría y riesgo. Así que bienvenida, Carmencita, a compartir este espacio. Un saludo cariñoso y la verdad que yo tengo que reconocer que tengo una admiración muy profesional y personal con Carmencita. Así que nuevamente se lo manifiesto. Y bueno, también nos acompaña don Mario Ernst, speaker y consultor internacional, es ingeniero comercial, MBA, ha asesorado en materia de transformación digital a más de 30 instituciones en diversos países de Latinoamérica. Actualmente es director de transformación digital en Bull & Company y también es cofundador de Growth Latam. Y adicionalmente, por si fuera poco, es un reconocido académico en muchas prestigiosas universidades en varios países. Y yo sí puedo denominar de alguna manera a Mario. Para mí Mario es un crack de la transformación digital. Así que un lujo tenerlo acá también, acompañándonos en este webinar. Así que sin más, vamos a comenzar. Carmencita, adelante. Bueno, pues muchas gracias, Eladio, por tu introducción y tu presentación, y realmente es un gran gusto estar hoy aquí en compañía de mis estimados colegas y en compañía pues de esta audiencia tan concurrida y tan especial. Y voy a empezar compartiendo pues una presentación que preparé. Permítanme, les comparto. Y por favor me dicen si la están viendo. Perfecto. Bien. Ok, bueno, y he llamado mi intervención la auditoría en el mundo digital precisamente pues por la conexión con el tema del webinar del diagnóstico de la auditoría digital. Y voy a empezar con esta diapositiva que no tiene seguramente nada nuevo para ustedes, pero que en realidad nos conecta con lo que vamos a hablar. Las características de la era digital. Y pongo en primer plano la palabra innovación, porque si algo caracteriza esta era digital es la innovación en sus condiciones más extremas, la innovación disruptiva. Ese es, digamos que el adjetivo más importante de la era digital, es una transformación definitivamente innovadora. ¿Cuáles son entonces las características? La primera característica, voy a colocar aquí el tiempo, qué pena. La primera característica es la conectividad. Se habla de que hoy en día hay más de 30.000 millones de dispositivos conectados. Y yo creo que esta cifra se queda corta, porque si pensamos en lo que sucede en nuestra vida personal y en nuestro mundo, pues ni siquiera organizacional, sino nuestro mundo particular, creo que lo que hoy tenemos conectado a nuestros hogares, quién sabe si están registrados en esos 30.000 millones de dispositivos conectados. La era digital
ofrece la oportunidad grandísima de la conexión. Por supuesto, de la analítica en todo su desarrollo, empezando en la analítica descriptiva hasta llegar a la analítica cognitiva, pasando por la prescriptiva y la predictiva. Así que esta es otra oportunidad enorme que nos ofrece la era digital, con una particularidad, que ya desde la inteligencia artificial, desde el machine learning, no tenemos que tener ni siquiera la información estructurada para analizarla, ya podemos integrar información no estructurada, es decir, la inteligencia artificial ya es capaz de reconocer una foto, de reconocer un objeto, de reconocer un video sin necesidad de digitalizarlo. Esa es otra característica de nuestra era digital. Por supuesto que el Big Data, la capacidad de almacenamiento de volúmenes inmensos de información. Se dice incluso que hoy en día la capacidad de duplicar la información ha cambiado vertiginosamente. Se decía que por allá en 1940 y algo, la información se duplicaba cada 100 años. Después en 1954 se duplicaba cada 27 años. Hoy por hoy se dice que la información se duplica cada 2 años. Cada 2 años. Es decir, un profesional que entra a su universidad, cuando termina la universidad con esa capacidad de producir conocimiento, es muy probable que más del 50% de lo que aprendió, de su conocimiento, ya sea obsoleto. Y a eso le agregamos la capacidad de cómputo que ofrece hoy el mundo digital, la velocidad y la capacidad de análisis de esa información. Y ni siquiera estoy hablando de la computación cuántica, que ya está aquí en la esquina. Ya hay dos proveedores que tienen muy avanzados sus computadores cuánticos, que son Google e IBM. Y ni siquiera los diseñadores de esta nueva, capacidad de cómputo se imaginan lo que va a llegar a ser la computación cuántica. Para darles simplemente una idea de la locura que eso significa. Yo soy ingeniera de sistemas, entonces cuando yo estudié ingeniería de sistemas y todavía hoy nos decían que el mínimo, capacidad de almacenamiento es el bit, que tiene la capacidad de tener o un 1 o un 0, ¿cierto? Un bit puede tener o un 1 o un 0 en un momento determinado. En un instante determinado no puede tener sino o un 1 o un 0, son excluyentes. Con la computación cuántica, en el mismo momento, esa capacidad mínima de información puede tener 1 o puede tener 0 en el mismo instante, depende del observador que esté ahí en el medio. Eso es algo pues que uno ni se imagina lo que va a llegar a producir, ¿cierto? Entonces el Big Data, y yo me pregunto, venga, ¿será que nuestros auditores ya están empezando a leer lo que significa la computación cuántica? Ya están curioseando lo que eso significa, lo que va a significar eso como oportunidad para la auditoría, también como riesgos. Se dice que la computación cuántica va a tirar, pues, va a tener que reinventar la criptografía, porque la computación cuántica descifra la información, no garantiza con los métodos actuales criptográficos. Entonces, por ejemplo, ahí hay un tema interesante. No ha salido el blockchain y la computación cuántica con el blockchain de hoy lo sacaría al mercado. Hay que volverlo a diseñar a la luz de eso. Entonces, la era digital nos pone de frente el Big Data. Las redes, especialmente las redes sociales, por su capacidad también de conexión, y miren todo lo que eso produce, bueno y a veces no tan bueno también. Entonces la pregunta es, ¿somos conscientes en la auditoría cuál es el impacto de las redes en nuestra organización y en nuestro quehacer? Las nuevas formas de trabajo, que no solamente están transformando los procesos, sino que están transformando disruptivamente las organizaciones en su estructura, en la manera de pararse, en la manera de pensar, en la manera de empoderar a su gente. Entonces, estas son características de la era digital. Y voy a dejar este enunciado ahí para ver un poco desde la auditoría de dónde venimos. Y de antemano voy a ofrecer excusas para quienes de pronto han estado en alguna de las
otras charlas mías en donde me he referido a 2 ejemplos o a 2 casos o a 2 historias que voy a compartir. Así que de antemano, para quienes ya la conocen, les agradezco la paciencia y bueno, a veces es bueno volver a escuchar las cosas. El origen de la auditoría. No sé si todos están conectados con esta historia del origen de la auditoría. Nos dice así, Edad Media, periodo, perdón, yo cierro aquí esto para poder leer aquí mejor. Edad Media, periodo, espérenme un segundo, yo subo esto aquí, eso, ahora sí. Edad Media, periodo histórico caracterizado muy particular, con características muy particulares en cuanto al aspecto social. La realeza a la cabeza era el nivel social más alto en donde convergía la propiedad sobre las tierras, ganado y personas. La necesidad de dinero para sufragar la vida de la realeza, sus castillos y moradas, sus séquitos y ejércitos, hizo que se establecieran impuestos al pueblo, uno de los cuales fue el popular y conocido diezmo, que consistía en el pago de una 10ª parte de los bienes que se poseyeran o se produjeran. Al igual que en los tiempos actuales, los que pagaban impuestos buscaban vías para evadirlos. Sin embargo, los encargados de recaudar los impuestos conocían o intuían esta situación. Al ser ellos conocidos por el pueblo, decidieron enviar a otros servidores de los señores feudales para que, disfrazados, oyesen murmuraciones, cuentos e historias que permitiesen descubrir a los evasores y recaudar así mayores impuestos. A estos se les conocía como auditores o personas que oían y luego delataban o descubrían a los transgresores. Entonces, 2 comentarios en esta historia. El primer comentario es que estamos hablando de la Edad Media, el siglo V y XV de nuestra era. O sea, estamos hablando realmente de un origen histórico de la función de auditoría. Y así que nuestro rol desde este origen tiene un foco fundamental en verbos como evaluar, verificar, revisar, verbos que le dan poca cabida al cambio, a la transformación y a la innovación. Entonces, imagínense el reto que tenemos. Y si esto es poco para conectarnos y entender los desafíos, voy a compartirles una historia adicional con el objeto de que hagamos reflexiones. Y la historia dice así, historia de la vida, puede ser real o imaginada, cada uno sacará sus conclusiones. Y la historia dice así, estaba un hombre dando de pastar a su rebaño de ovejas cuando de repente aparece por el inhóspito camino una camioneta. Se detiene enfrente y se baja un joven de no más de 30 años, de traje negro y camisa blanca, se acerca al hombre y le dice, Señor, si yo le adivino cuántas ovejas tiene usted en su rebaño, ¿me regala una? El hombre respondió con algo de asombro. Sí, ¿cómo no? Entonces el joven saca su computador portátil, se conecta a internet, identifica la zona exacta donde está el rebaño, calcula el promedio histórico mediante una tabla dinámica de Excel y logra completar el diagrama de flujo. Y luego de 3 horas le responde al señor, usted tiene 1.347 ovejas, 256 machos, 1.091 son hembras y 4 pueden estar embarazadas. El hombre asintió y le dijo que efectivamente así era y que se podía llevar una oveja. El joven tomó una, la cargó en su camioneta y ya estaba por irse cuando el hombre lo detuvo y le preguntó, discúlpeme, pero si yo llegase a adivinar cuál es su profesión, ¿usted me devuelve mi oveja? Seguro, hombre, dijo mientras abría la puerta de su camioneta para marcharse. El hombre entonces contestó, usted es auditor. El joven, sorprendido completamente, dijo, exacto, ¿cómo se dio cuenta? El hombre respondió, por 3 razones. Por cansón, vino sin que yo lo llamara. Me cobró por decirme algo que yo ya sabía. Y se nota que no tiene idea del negocio. Devuélvame a mi perro.
Esta pues es una historia de la vida, no sé si real o imaginada, pero que nos va a llevar, y yo quiero que nos lleve a conectarnos con nuestros desafíos. ¿Cuáles son entonces nuestros desafíos y nuestros retos? Y voy a empezarlos conectando con estas dos historias. Pasar de a. Voy a poner aquí el cursor más. Pasar de a. Pasar de delatar a prevenir. Pasar de dar cuenta de datos históricos, a predecir y proyectar y advertir, a prevenir. Pasar de foto a tendencias. Es decir, pasar de esos momentos puntuales a comportamientos continuos, de pasar de muestras a población. Pasar de ir sin que nos llamen a estar en realidad donde más nos necesitan, donde más aportemos valor, donde sea realmente lo crítico, donde estén las mayores oportunidades. Pasar de me dijo lo que yo ya sabía a generar verdaderos insights. Verdaderos insights. Esos insights son esos descubrimientos, ¿cierto? Esa información reveladora y relevante, a pasar a decir lo que yo ya sabía. Y pasar de devuélvame a mi perro a ser realmente conocedores del negocio, sintonizados con el negocio, con lenguaje común. El dueño habla de cómo ganar más y el auditor le habla de cómo perder menos. Y puede que estas dos sean caras de la misma moneda, pero en realidad no se escucha, no suena lo mismo. Entonces tenemos que conocer el negocio, sintonizarlos. Y en todos estos desafíos, por supuesto que está el mundo digital, en la capacidad de prevenir, de predecir, de anticiparnos, en el análisis de tendencias, en la capacidad de identificar qué es lo más crítico, qué es lo más importante, en la capacidad para generar realmente cifras reveladoras, esos elementos, wow, yo no lo sabía, yo no lo conocía. Tenemos que ayudarnos de la digitalidad y, por supuesto, en profundizar en el conocimiento del negocio. Entonces, desde ahí me voy a referir específicamente a 3 temas. ¿Qué se requiere? Y el primer tema es TAP, que significa talento de alto potencial. Requerimos ser talento de alto potencial. Y para ser talento de alto potencial, y esto no me lo estoy inventando, esto lo propone el modelo de Harvard, dice, necesitamos 3 condiciones: motivación, capacidad y aplicación. Entonces, veámoslo, necesitamos motivación. Y cuando nos referimos a motivación, nos estamos refiriendo a que requerimos varias cosas. Una, reconocer la necesidad. Tenemos que reconocer la necesidad de ser más digitales. Si no reconocemos que eso lo necesitamos, no nos vamos a motivar. Si creemos que como estamos bien, si creemos que la digitalidad es para otras profesiones, es para otras áreas del negocio, no nos vamos a motivar a abrazar y a incorporar esto. Necesitamos descubrir los beneficios. ¿Qué ganamos si nos ocupamos de esto? ¿De qué me sirve a mí si no nos ponemos de frente a los beneficios y si no realmente nos conectamos que esto es útil, no solamente para la organización, no solamente para el ejercicio de nuestro rol como autor, sino que es útil para mí, ¿cierto? El tener mejor esta capacidad digital al alcance, si me va a convertir en un mejor profesional, en un profesional mucho más competitivo en este mercado, no nos vamos a motivar a hacerlo. Y necesitamos, por supuesto, confianza. Esto sí lo podré conseguir yo. Esto sí es para mí. Esto sí estaré yo en capacidad de realizarlo. Tenemos que acercar también con confianza esta posibilidad. Esto no es una posibilidad exclusiva para los científicos de datos o para los estadísticos o para los matemáticos o para los ingenieros. Esta es una posibilidad para todos. Entonces, desde la necesidad, los beneficios y con toda la confianza, tenemos que motivarnos. 2, por supuesto que tenemos que desarrollar competencias y la principal competencia es la de aprendizaje. Ya les estaba diciendo, la humanidad duplica su saber ya no cada
12 años, ni cada 25, ni cada 100, sino cada 2 años. Y hay algunos que están atreviéndose a decir que el conocimiento se duplica en días. Entonces, ya no es qué conocimiento tengo, que va a ser muy importante, sino por encima de eso, qué capacidad de aprendizaje tengo, qué capacidad de soltar lo que yo ya sé y abrazar lo nuevo, qué capacidad de aproximarme, de ensayar, de explorar, de experimentar tengo con el conocimiento. Por supuesto que necesitamos fluidez digital. Necesitamos fluidez digital y no tenemos que ser nativos digitales, es decir, no tenemos que ser millennials, pero sí tenemos que acercar esa fluidez digital. Anteriormente creíamos que esta era una condición del área de tecnología y que esta era una condición exclusiva para esas áreas de la organización que tenían que ver con los computadores y con el procesamiento de la información. Hoy las organizaciones y la auditoría está llamada a llevar la fluidez digital a todos y cada uno de los miembros de su equipo. Ojalá que cada auditor tuviera un plan de desarrollo de esa competencia digital, independientemente de su estatus, independientemente de su formación. Posiblemente, pues que algunas profesiones pues no llegarán a desarrollar su capacidad analítica cognitiva, pero por lo menos la capacidad analítica descriptiva tiene que estar a la orden del día para todos. Por supuesto que necesitamos networking, es esa capacidad de trabajar colaborativamente, de crear redes, de co-crear, y esto a la auditoría todavía nos cuesta. En mi experiencia, nos costaba por distintas razones. Una era la razón del tiempo. No, yo a qué horas me voy a poner a hacer esto con otros si el tiempo no me da, si el tiempo que tengo para hacer esta auditoría es tan limitado, no lo voy a hacer. O cómo voy a hacer esto con nuestro auditado y dónde queda la independencia. ¿Y dónde queda la independencia? Entonces, necesitamos desarrollar esa competencia de generar networking sin poner en riesgo la independencia. Por supuesto que es un atributo indispensable para el autor y diferenciador, la independencia y la objetividad, eso no se pone en duda, pero los tenemos que ver desde un paradigma diferente. Y por supuesto que necesitamos resiliencia, es la capacidad para sobreponernos a las adversidades, de superar los problemas de la vida diaria, es una competencia clave en el mundo profesional para transformar las debilidades, para transformar las dificultades en oportunidades. Y solo así es que logramos mejorar y fomentar una cultura de innovación. Entonces, necesitamos resiliencia. Así que con motivación y con competencias, no, con eso solo no es suficiente. Tenemos que aplicarlo, tener la posibilidad de aplicarlo. Y hay varias cosas. Primero, promover la aplicación de esto. Segundo, dar la oportunidad para aplicarlo. Y tercero, desafiarlos para aplicarlos y casi que impulsarlo, hacer el push para la aplicación. ¿A cuántos seminarios hemos ido? ¿A cuántas charlas como esta no hemos ido? Y hemos aprendido seguramente cosas, pero a la hora de aplicarlo, entonces nos quedamos marginados. Entonces necesitamos ser talento de alto potencial, motivación, competencias y aplicación. Bien, ¿qué más necesitamos? En segundo lugar, necesitamos generar insight. Y ya les decíamos, los insights son esa capacidad de aportar datos reveladores, de salir simplemente de lo histórico conocido a datos relevantes, nuevos y desconocidos. Y por supuesto que ahí necesitamos capacidad predictiva y cognitiva, porque las verdaderas revelaciones están cuando yo pongo la información, puede ser la del pasado, pero al servicio del vidrio panorámico. Ahí es donde están las revelaciones. ¿Esto de qué me sirve en el futuro? ¿Esto qué me va a significar en el futuro? ¿Esto qué me podría estar revelando de aquí en adelante? Entonces necesitamos generar insight y ahí la capacidad digital nos da la posibilidad de ser más predictivos y cognitivos. Por supuesto que generamos insight
cuando vamos a la causa raíz, con un análisis técnico de causa raíz. No es solamente pues el análisis somero, superficial, intuitivo, de la experiencia del auditor. Hay que aplicar las técnicas duras y puras de causa raíz. Y para eso también nos ayuda la digitalidad y genera, por supuesto, que insight. La capacidad de correlación de variables. Esto también es de un potencial frente a los insights insuperables y nos lo da la digitalidad. ¿Cómo podemos correlacionar variables que no nos habíamos imaginado? Que no nos habíamos... ¿Qué tendrá que ver este error con el proceso? No sé. Bueno, con algunos procesos pongámoslos que sí se nos ocurrirían, pero que pueden encontrar variables correlacionadas con el proceso de selección. ¿Qué tendrá que ver este error con el proceso de selección? ¿O qué tendrá que ver esta situación en particular de ineficiencia con el proceso comercial? Capacidad de correlación de variables. Modelar la incertidumbre. Fíjense que hoy en día definimos el riesgo distinto. Y yo pues los invito a que si no han cambiado la definición, la cambiemos. O sea, hoy en día no podemos definir el riesgo como la probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado. Esa no es la definición de riesgo. Hoy en día la definición de riesgo es el efecto de la incertidumbre frente a los objetivos. Esa es la definición de riesgo, el efecto de la incertidumbre frente a los objetivos. Y lo está diciendo la ISO 31000. Lo está diciendo ya desde el 2018. Hay que cambiar eso y hay que ver la gestión de riesgos como la posibilidad de crear y proteger valor. No es solamente proteger valor. La gestión de riesgos también nos puede llevar a crear, a generar valor. Porque el riesgo puede ser un riesgo positivo o puede ser un riesgo negativo. Entonces, desde el riesgo positivo yo puedo generar valor. Decimos que hay riesgos recompensados y riesgos no recompensados. Entonces, la incertidumbre se puede modelar. La incertidumbre tiene dos condiciones, la variabilidad y el azar de sus componentes, de sus variables, la variabilidad y el azar. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un objetivo, porque la incertidumbre es la expectativa frente a un objetivo que después voy a medir contra un resultado. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un objetivo de una mayor penetración en el mercado o un crecimiento, pues obviamente que ahí tengo incertidumbre y hay variabilidad en el resultado. Si yo espero digamos que si yo espero crecer mi participación en el mercado en un 3%, obviamente que tengo una incertidumbre de variabilidad, porque puede ser que no crezca el 3, sino que crezca el 4 o el 5, lo cual es muy positivo, pero puede ser que no crezca el 3, sino que por el contrario crezca el 2 o el 1 o decrezca. Entonces ahí hay una gran variabilidad. Y el otro componente es el azar, que tiene que ver con cuál es el control que tengo yo sobre la variable. Entre menos control tenga sobre la variable, pues obviamente que el azar es mayor. Puedo tener un azar del 100% y no tengo ningún control sobre la variable. Por ejemplo, yo no tengo el control hoy en día para decretar el fin de la pandemia. Es azar completamente, ¿cierto? Pero entonces yo puedo modelar la incertidumbre. Eso genera insight. ¿Qué tanto nosotros como auditores estamos ayudando a modelar esa incertidumbre? Y viendo los riesgos también como oportunidad. Ya les decía, el riesgo puede ser recompensado. El riesgo de nuevos productos, de nuevos modelos, de nuevas líneas de negocio. Esos son riesgos que también tienen oportunidad porque son recompensados. Entonces, ¿qué tanto estoy generando insight ahí? Bien, ya me pasé, pero ya voy a terminar. El segundo es el cambio del mindset. El cambio del mindset. Este es el tercer punto que se requiere. Una mirada multidimensional. Tenemos que soltar la mirada del mundo plano del auditor. ¿Cuál es el mundo plano? El mundo 2D, riesgo y control. Tenemos que abrirnos a la mirada multidimensional. ¿Dónde está la experiencia del cliente? Hoy en día se habla de user experience, de UX o de servicio o de sostenibilidad económica, social y ambiental o de rentabilidad o de eficiencia. Tenemos que ampliar. Eso requerimos en el cambio de mindset. Requerimos un pensamiento flexible. No podemos estar, aunque nuestra actividad fundamentalmente está muy regida por muchas cosas,
tenemos que darle flexibilidad, que al plan, que a las cosas que hacemos, que a la manera de enfrentar las cosas. Tenemos que tener empatía, generar empatía, la capacidad de conexión, de conversar con el otro, de entender el negocio, de que realmente nos vean con unos ojos diferentes. Y por supuesto, necesitamos de colaboración. El mundo hoy es colaborativo. Los auditores solos no podemos generar todo lo que se requiere en la transformación. Y por eso, invitaciones también a desafiar los paradigmas, como por ejemplo el paradigma de la independencia y el paradigma pues de hacer las cosas solos. Así que desde ahí los quiero dejar con una conclusión a través de una frase y una pregunta. Y la conclusión es de Lino Rivolta, que es un funcionario de EY, y nos dice así: para transformarse en un líder digital, las empresas deben dejar de hacer digital y comenzar a ser digital. El tema digital no es táctico, es estratégico. No podemos tener parálisis por análisis, no podemos dudar mucho divagando. Los cambios están ocurriendo y tenemos que empezar a realizarlos ya. Si no asumimos nosotros la transformación, nos van a transformar de todas maneras. Así que nosotros decidimos. Y lo siguiente para finalizar es esta pregunta: ¿en qué nivel realmente estás? Yo sé que ustedes han acabado de contestar un cuestionario para medir la madurez, pero quisiera que después de esto que estamos conversando, ustedes volvieran y se hicieran la pregunta: ¿en qué nivel realmente estamos? La transformación digital es un proceso de por lo menos 3 niveles. Un primer nivel que es de sustitución, el uso de la tecnología como alternativa para la misma función. Es decir, estamos haciendo las mismas pruebas, pero ya lo hago con tecnología. Vea, ya lo hago con ACL. O vea, ya lo hago con tal herramienta de tecnología. Es sustitución. Extensión es mejorar significativamente el desempeño o la funcionalidad de un producto o un servicio sin cambiarlo radicalmente. Es decir, estamos realmente impactando el servicio de aseguramiento, o por lo menos los procesos del seguro de aseguramiento, no las pruebas que hacemos, el servicio como tal o los procesos asociados al servicio. Y viene un tercer nivel, que es la transformación, la reinvención, la disrupción. Es decir, estamos realmente haciendo cosas radicalmente distintas. Estamos poniendo la inteligencia artificial al servicio de esto. En realidad, con inteligencia artificial, somos el Watson de la auditoría. Y con esta conclusión, tenemos que pasar de hacer digital a ser digitales y realmente conectándonos con el proceso de transformación digital. Volvamos a hacer la pregunta: ¿en qué nivel realmente estamos? Así que no me resta sino agradecerles. Gracias por escucharnos, por la oportunidad de participar, y le doy entonces la palabra a mis colegas. Muchas gracias, Carmencita. Muy buenas las reflexiones que nos hacen pensar un poquito en qué estamos y hacia dónde deberíamos ir, y claramente tenemos muchos desafíos al respecto. Así que muchas gracias, Carmencita. Vamos a volver contigo luego para la sección de preguntas y respuestas, y vamos a seguir conversando y profundizando sobre estos temas. Ahora le damos el paso a Mario. Adelante, Mario. Muchas gracias, Eladio. Gracias por la presentación. Gracias a FELABAN por la invitación a este webinar. Gracias a todos los participantes que nos acompañan esta mañana. Siempre es un privilegio estar compartiendo con Eladio, con Carmenza en algún foro. Cada una de sus presentaciones e intervenciones voy aprendiendo nuevas cosas, así que es muy nutritivo para mí, es muy nutritivo desde el punto de vista del aprendizaje, el poder compartir con referentes tan importantes del mundo de la auditoría interna. Dicho lo que conversó Carmenza, de alguna forma ella planteó un desafío que está en este nuevo mundo digital y todos estos cambios que están en el mundo digital, donde por otro lado tenemos una profesión que tiene 80 años de trayectoria, en la cual hemos venido haciendo actualizaciones sistemáticamente, pero de alguna forma el modelo principal core se ha mantenido respecto de cuál es la forma de realizar las cosas, y cómo esto ha ido evolucionando a una cierta velocidad en el tiempo, pero como decía Carmenza, hoy día
hay una evolución a nivel tecnológico que es mucho más rápido y el mundo está cambiando más rápido y las empresas están cambiando más rápido, las tecnologías, etc. Entonces, cuando mezclamos esto del mundo digital versus una profesión que ha sido relevante históricamente, que hacia el futuro se tiene que proyectar en este mundo digital, es bueno que veamos qué ha pasado en otras industrias con la llegada de la tecnología. Aquí podemos ver una línea de tiempo de 65 años, donde la línea roja son personas en el mundo agrícola en Estados Unidos, las barras azules son los tractores, que es la tecnología que llegó a la agricultura en ese momento, y podemos ver que en la medida que llega la tecnología, las personas, las que hacen labores que son reemplazadas por la tecnología, dejan de tener relevancia en ese contexto. Entonces, la pregunta, volviendo al tema de la auditoría, ¿cómo podemos nosotros mantener nuestra relevancia y la importancia estratégica que tiene el auditor interno en este mundo digital? Requiere los cambios que mencionaba Carmenza. Es decir, hoy día no tenemos la posibilidad de seguir haciendo más de lo mismo, sino que la única urgencia que tenemos en este momento es ver cómo nos actualizamos y cómo incorporamos todas las capacidades de este auditor del futuro que mencionaba Carmenza, donde hay instituciones y organizaciones que van bastante en la punta y ya no están de futuro, sino que es más bien de la actualidad. En ese contexto, nosotros planteamos un modelo que permite ir haciendo esta evolución hacia el futuro, donde la primera gran pregunta es cómo estamos respecto de ese desafío hacia el futuro. ¿Cuál es nuestra situación actual? Y eso requiere una medición de lo que se llama, un concepto que se llama madurez de la auditoría interna digital. ¿Qué es la madurez de la auditoría interna digital? Es la capacidad de la gerencia de auditoría, es decir, del equipo completo. De la gerencia no me refiero del gerente, me refiero de todo el área de auditoría interna para ser relevante en el mundo digital. Es decir, qué tan preparados estamos, cuáles son nuestras brechas, cuáles son nuestras potencialidades que nos permiten apalancarnos sobre ella para pegar el salto hacia el mundo digital. Y en ese modelo, la pregunta viene a decir por qué deberíamos medir. Es decir, cuál es la razón que deberíamos medir versus el iniciar proyectos de forma desarticulada y empezar a avanzar sin tener un plan concreto y una hoja de ruta clara. Entonces, ¿por qué deberíamos medir? Y la respuesta a la pregunta de por qué deberíamos medir es porque esto es un proceso evolutivo. La auditoría, el auditor digital no es algo que se compra, no es algo que se resuelve con la compra de tecnología o la contratación del científico de datos, sino que es un proceso evolutivo donde las personas, las áreas, las formas de trabajo, las tecnologías, cómo entendemos la relación con el stakeholder y cómo vamos entendiendo la relación del aporte de valor, va cambiando en el tiempo. Entonces, de alguna forma, esto requiere cierta sistematicidad en un proceso, que es un proceso que requiere tiempo de maduración. Por eso el modelo se llama madurez digital, porque requiere cierto tiempo de maduración, donde no es malo ni es raro estar en una de las etapas incipientes, porque de alguna forma todos partimos de esa manera y vamos evolucionando hacia adelante. Hay algunas instituciones o personas que pueden estar muy adelantadas, pero es natural que tengamos que vivir este camino. Por eso hay que medir en qué punto de la transición estamos. Para eso, nosotros planteamos un modelo en el cual la auditoría interna tiene una lógica tradicional que permite ciertos resultados de aporte de valor, en términos de alcance, de timing, de ambiente de control, etc. Entonces, esa auditoría tradicional va en el tiempo manteniéndose mientras se va desarrollando una capacidad lentamente, que parte incipientemente, pero que en algún momento reemplaza esas capacidades a la auditoría tradicional. Entonces, la transformación es un punto donde se hace ese intercambio, pero ese intercambio no se hace de 0 a 100, sino que ese intercambio se hace partiendo bastante antes y generando estos cambios de mentalidad. Entonces, todas esas distintas etapas se van denominando con ciertos nombres en este modelo de madurez digital, donde partimos como observadores, que estamos mirando cómo el mundo cambia y no hacemos nada para ponernos al día, iniciados cuando hay algunos proyectos que están partiendo incipientemente, avanzados cuando ya estoy bastante claro lo que tengo que hacer y tengo bastantes capacidades para hacer eso, digitales cuando ya tengo unos mecanismos que ya están internalizados y ya tengo un modelo que podríamos decir que sigue siendo relevante en el mundo digital. Ya estoy en la punta, ya estoy recomendando, estoy indagando, estoy encontrando cosas que antes era imposible de detectar. Y visionarios cuando ya estoy creando la auditoría del futuro y ya estoy aportando un valor
inmensurado a lo mejor por la misma organización. Es decir, ya estoy siendo parte estratégica de los visionarios que está ayudando a la transición organizacional, ya ni siquiera de la auditoría, sino que la transición de la organización. Me planto frente al comité directivo en una organización ayudándolo en esta transición. Entonces, estos son caminos que vamos a ir avanzando. En esos caminos, el resultado final que queremos lograr es mitigar riesgo, aumentar el control, prevenir y anticipar los fraudes, la relevancia, generar un modelo que sea mucho más dinámico. Es decir, vamos a ir pasando desde incorporar ciertos conceptos a finalmente tener capacidades digitales y uso intensivo de los datos. Es decir, esta transición que aquí se ve a nivel esquemático, de alguna forma por abajo vamos viendo que tenemos distintos niveles de madurez digital. Esos distintos niveles de madurez digital lo que van haciendo es que nos van permitiendo ir subiendo en esta pirámide de desarrollo, desde el nivel observador hacia el nivel visionario. El nivel observador e iniciado se mantienen en un contexto de auditoría tradicional, luego viene una auditoría que denominamos transición, que es donde se generan cambios profundos y hay tensiones que administrar en esos cambios profundos, porque estamos cambiando la forma de trabajar, y finalmente llegamos a la auditoría digital, cuando ya estamos a nivel digital o nivel visionario inclusive. Es probablemente que el nivel visionario no deberíamos nunca llegar al nivel visionario porque eso va replanteándose y cambiando permanentemente, siempre es como el aspiracional a alcanzar, deberíamos apuntar a llegar al nivel digital. Y eso requiere cierta lógica de transición que de alguna forma va permitiendo estos cambios organizacionales y estos cambios a nivel de la estructura interna. Primero, deberíamos tener ausencia de capacidades digitales. Es decir, en nuestro diagnóstico está bien y está perfecto que tengamos ausencia de capacidades digitales, porque son capacidades nuevas que históricamente no eran relevantes, no eran necesarias. Entonces cambió el mundo, cambia la organización, cambia el contexto y cambia lo que hoy día requiero como capacidad y no las tengo incorporadas. Entonces eso está perfecto que ocurra en esos niveles. Luego, cuando estoy en transición, probablemente voy a tener un equipo centralizado con capacidades digitales y voy a tener apoyo externo. Entonces, los primeros pasos los doy centralizando, trayendo capacidades nuevas, formando mi equipo para que tenga capacidades adicionales, y tengo un equipo centralizado como una punta de lanza, como un equipo de avanzada que está haciendo cosas más sofisticadas y mucho apoyo externo para poder ir transfiriendo esas buenas prácticas hacia adentro. Cuando estoy en la auditoría interna digital, ya puedo democratizar esas capacidades digitales a lo largo de toda la gerencia de auditoría interna, porque ya tengo el core internalizado y ya todos los miembros pueden estar trabajando con todos estos conceptos. Conceptos ágiles, conceptos de auditoría predictiva, conceptos de auditoría descriptiva, conceptos de automatizaciones, conceptos de tecnologías disruptivas, conceptos de la nube, de los data lake, etc. Entonces, de alguna forma, todo eso ya se forma parte de nuestro día a día cuando estamos en los niveles de la punta de la pirámide. Pero la transición tiene que ir desarrollándose. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que medir? Tenemos que medir ciertas dimensiones, y esas ciertas dimensiones son analítica avanzada, robotización de procesos, auditorías continuas, prácticas ágiles y competencias digitales. Es decir, tenemos 5 dimensiones que cada una se abre y se divide en ciertas subdimensiones. Nosotros vamos a hacer un taller mucho más largo que este webinar sobre este tema de la mano de FELABAN en un par de meses más, así que están todos invitados si alguien quiere profundizar en estos temas. Pero en este webinar la idea es mostrarles todo el contexto general. Entonces tenemos 5 dimensiones, tenemos 20 subdimensiones y cada una de esas nos va posicionando en cada uno de estos 5 niveles de la evolución de madurez digital y finalmente logramos tener un resultado de cuál es mi indicador o mi índice o mi diagnóstico de madurez digital. ¿Para qué podemos hacer eso? Para poder definir dónde están nuestras fortalezas, dónde están nuestras brechas, dónde están de alguna forma lo que tenemos que alcanzar hacia adelante. Un tema relevante, yo he realizado varios de estos diagnósticos. En general, encontramos organizaciones que están en nivel observador o observador iniciado. La mayoría de los casos que hemos encontrado al inicio de los procesos están en observador y observador iniciado. Y eso está perfecto porque de alguna forma es el punto de partida. No se esperaría algo distinto. Pero hoy día ya veo organizaciones que han venido trabajando un par de años que ya están en niveles avanzados y niveles digitales. Entonces, de alguna forma, el proceso y la transición es posible, pero es importante que tengamos esta medición inicial y una hoja de ruta que nos marque el camino para ir cambiando. Y las competencias digitales, que es lo que se refirió Carmenza, es fundamental. Esto no se trata solo de tecnología y solo de datos. Requerimos formar y entregarle competencias nuevas a nuestros colaboradores y competencias conductuales. Porque cuando estamos viendo las capacidades que se requieren en el mundo digital, lo que se requiere son componentes fuertemente blandos que nos permitan fortalecer el rol asesor.
Las cosas técnicas las traemos de afuera, las capacitamos, las incorporamos a las tecnologías, etc. Pero el cambio de mentalidad, el mindset, como se llama, es mucho más difícil de desarrollar. Inclusive a nivel de los líderes. Los líderes también cambian su forma de liderar al equipo. Desde que yo sea un líder autoritario, donde yo defino, yo digo lo que hay que hacer, que sería el nivel 1 de este modelo, que está bien cuando tengo equipos que son muy inmaduros. Cuando yo tengo un equipo maduro digitalmente, yo debería empezar a soltar un poco esa autoridad que estoy proponiendo dentro de mi modelo de gestión, para llegar a modelos mucho más evolucionados, donde podemos acordar en conjunto, por ejemplo, que sería nivel 4 o inclusive nivel 6, donde yo les pregunto para hacerlos cuestionar, pero finalmente ellos terminan decidiendo las cosas que vamos a ir haciendo dentro del trabajo. Entonces, esta evolución es a nivel de equipo, es a nivel de líderes, a nivel de tecnología. Es un desafío bonito, importante, que los invitamos a que todas las organizaciones emprendan este desafío, porque como decía Carmenza, no hay posibilidad de no entrar en esto. Muchas gracias por su atención. Perfecto, súper. Muchas gracias, Mario. Muy interesante este modelo de cómo medir de alguna manera el nivel de madurez hacia una transformación digital de la auditoría interna. Y bueno, justamente eso es lo que vamos a profundizar en un taller que se va a dictar próximamente. La información se les va a enviar posteriormente con las fechas, etcétera. Pero justamente ahí, en ese taller, se va a abordar de alguna manera, en forma práctica, cómo realizar esta medición del nivel de madurez. Vamos con las preguntas. Acá hay varias preguntas y súper interesantes. Tenemos una pregunta acá de Luis, que la hizo a través del chat, que nos comenta algo que siempre genera algún tipo de discusión o de diferencias de opinión. La pregunta es: ¿cómo se complementa una labor de consultor y auditor? ¿Cómo se complementa una labor de consultor y auditor? Carmencita, si comenzamos contigo y ahí Mario complementa como corresponde, como ustedes gusten. Adelante, Carmencita. Bueno, yo creo que es que no podemos dejar de ser ninguna de las dos cosas, porque el Instituto de Auditores precisamente define la misión de la auditoría desde esos dos servicios, desde el servicio de aseguramiento y desde el servicio de consultoría. Entonces, debemos ser las dos cosas. El aseguramiento no lo vamos a dejar de hacer, pero la digitalización y todas estas capacidades analíticas nos van a liberar de muchísimo espacio en el aseguramiento, porque vamos a combinar la capacidad de análisis del auditor de los resultados frente a la capacidad de la tecnología para el proceso, para la operatividad. Entonces, la capacidad en el aseguramiento se la vamos digamos, a compensar o a distribuir con la capacidad analítica. Y vamos a volcar nuestra capacidad a la capacidad consultora, que es ahí donde podemos estar apoyando más a la organización en lo nuevo, en lo que viene, en lo que es más de futuro, más hacia el futuro. Entonces son perfectamente combinables. ¿Cómo lo podemos hacer? Precisamente digitalizando, para liberar un poco la carga que el aseguramiento nos genera, ¿cierto? No me voy a extender pues más por el tiempo, pero pues espero haber respondido de alguna manera ahí. Yo por mi parte, nada que complementar. Excelente respuesta, Carmencita. Perfecto, muchas gracias, Carmencita. Tengo una pregunta acá de Pablo para Mario, que dice: siendo consistente con el concepto de líneas de defensa, recordemos ahí, en paréntesis, hoy día el modelo de las 3 líneas fue actualizado. Dice: en relación con la primera y segunda línea, estas deben aplicar el concepto de gestión digital para que la auditoría no se convierta en el que debe tener únicamente la responsabilidad de avisar sobre los riesgos que están ocurriendo. Sí, absolutamente. Yo quisiera ahí hacer dar una opinión frente a esa respuesta y después darle el pase también a Eladio, que me parece que tiene mucha experiencia y puede también aportar en la respuesta. Yo desde mi punto de vista creo que efectivamente es un desafío que es compartido, no es solo de auditoría. Y auditoría de alguna forma en algún punto se transforma a lo mejor en una fábrica de indicadores digitales, pero luego eso tiene que llegar hacia las líneas que están más en el front y que ellos puedan autogestionarse. La idea no es tener este concepto de que yo fiscalizo, sino que un concepto de una organización
que tiene las capacidades de autorregulación en cada una de las líneas, en el fondo. Entonces yo creo que efectivamente no es una responsabilidad que tiene que cargarse a un área, sino que tiene que estar distribuida y también de forma colaborativa entre los distintos estamentos de la organización. Exacto, totalmente de acuerdo, Mario. Recordar que el modelo de las 3 líneas actualizado recientemente el año pasado aborda justamente estos cambios, de que estas 3 líneas, de alguna manera la tercera con la primera y la segunda, que es la dirección, tienen que estar absolutamente más alineados, más coordinados respecto de todas las acciones que se ejecuten. Ya no podemos pensar de que la auditoría interna tiene que estar bien alejada del negocio. Por el contrario, Carmencita también lo mencionó en su exposición. El auditor tiene que conocer el negocio, por lo tanto, tiene que existir ese proceso de alineamiento, de coordinación con lo que está ocurriendo efectivamente hoy en día en materia de riesgos, etcétera. Vamos a continuar con preguntas acá. Hay una pregunta que plantea Francisco, que dice: ¿cómo se propone al comité de auditoría o al gobierno corporativo sobre la importancia de capacitación en el tema digital? Es una pregunta que muchos auditores se hacen. Partimos por ti, Mario. Perfecto, yo creo que, y voy a robarme una respuesta que una vez le escuché a Eladio, con el cual trabajamos en estos procesos en algún minuto. Y yo creo que esto se presenta no como un proyecto hacia futuro y un plan de gasto, sino que se presenta con resultados. Es decir, haciendo algunos pilotos, mostrando el impacto, mostrando los resultados, partiendo a lo mejor silenciosamente, pero en algún momento indicar y mostrarle el valor que esto puede generar. A partir de eso ya el resto de la conversación es bastante más simple versus que si llego de la nada solicitando recursos inesperadamente. Eso por lo menos es mi visión. No sé, Carmencita, cómo lo ve y en su experiencia, cómo lo hizo para que le resultara también en Bancolombia. Exacto, ¿cómo lo hizo, Carmencita? No, yo creo que la clave empieza por ahí, como lo mencionan Mario y Eladio. Hay que mostrar resultados, o sea, los resultados son los que venden, los resultados venden, ¿cierto? Ahora tenemos unas oportunidades y unas, digamos, palancas extraordinarias. El instituto en su modelo, en su marco internacional para la práctica, exige la formación permanente del auditor. Incluso los que trabajamos en la banca, el regulador también exige que los auditores sean profesionales con capacitación permanente. Entonces, desde ahí, mostrando resultados y sabiendo que no es ni siquiera un asunto que quisiéramos, sino de exigencias, es donde el auditor puede mostrar su plan de formación. Ahora, es el auditor el que le corresponde identificar cuáles son las áreas de formación. El comité no le va a decir, mire, es que usted tiene que aprender analítica. Es el auditor el que tiene que hacerlo. Nosotros, por ejemplo, en mi experiencia, diseñábamos individuo por individuo, auditor por auditor, desarrollábamos su plan de formación individual. Había un plan de carrera y en ese plan de carrera estaba mapeado cada auditor frente a las competencias actuales, las competencias deseadas, las brechas en sus competencias y el plan de formación. Perfecto, muchas gracias, Carmencita. Solamente hay que complementar con lo siguiente, del fondo, cómo ir a convencer también, o sea, mostrando resultados. Por supuesto hay que mostrar resultados concretos para que nos crean, pero también una sugerencia es apalancarse en algún proyecto de transformación digital que tenga la empresa. Hoy en día, la mayoría de las empresas están en algún proceso de digitalización o de transformación digital. Por lo tanto, el auditor tiene que ser parte de ese proceso. Si queremos aportar, obviamente tenemos que estar involucrados y tenemos que adquirir esas competencias. Entonces yo creo que por ahí también se puede considerar en ese ámbito. Vamos con otra pregunta que nos plantea Fabiola Quiroz, que dice: ¿qué herramientas pueden sugerir para medir el nivel de madurez y obviamente las acciones? Mario. Sí, hay herramientas que se llama Índice de Madurez Digital, que es justamente las herramientas que vamos a trabajar y les vamos a contar con más detalle en el próximo workshop que hagamos con Felaban. Y son herramientas que nos permiten ir midiendo estas 5 dimensiones para ver en qué nivel estamos, hacer un autodiagnóstico. Puede ser de 2 formas: que alguien externo vaya y te dé una opinión externa de cómo te ve respecto a ese mapa, o que la organización haga un autodiagnóstico y
y autodefina dónde está dentro del periodo de transición y a partir de eso genera su hoja de ruta hacia el futuro. Perfecto, perfecto. Vamos con otra consulta acá. Eladio, yo voy a tener que Dale, dale, dale. Tengo una reunión ahora que parte en un minuto, pero que quisiera Perfecto. Gracias, Mario. Gracias, quisiera despedirme de la gente que estuvo participando. Ojalá les haya aportado el contenido. Gracias, Eladio, gracias, Carmenza. Como siempre, un placer estar con ustedes y gracias, Felaván, por la invitación. Perfecto. Gracias, Mario, que estés súper bien. Sí, gracias, Mario. Acá hay unas preguntas que están relacionadas con alguna acción posterior que están planificadas. Francisco acá plantea cuánto tiempo se podría llevar a elaborar este estudio del nivel de madurez. Y bueno, esta es una actividad que se va a realizar próximamente, que es un taller donde se va a realizar un diagnóstico del nivel de madurez en base a las personas que asistan a este taller y la realidad de sus empresas, y como producto de eso poder definir una hoja de ruta. Es decir, una hoja de ruta de cómo avanzar en este proceso evolutivo que planteaba Mario. Y justamente eso va a depender de la realidad de cada empresa, y todo parte por hacer un diagnóstico. A la medida que se realice un buen diagnóstico en base a este modelo que estamos proponiendo, podemos, producto de ello, definir la hoja de ruta. Así que los invitamos a estar atentos a esa información del taller. Y esto tiene cierta importancia además porque el producto o resultado de este taller va a ser presentado en el próximo Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna y Evaluación de Riesgo, que será el 19 y 20 de agosto en forma virtual. Así que la verdad, quienes participen de este taller van a ser parte de alguna manera de lo que presenten en el Congreso Carmencita y Mario. Vamos con algunas otras consultas por acá. Carmencita, una pregunta, dice B. Morales, ¿cómo podemos complementar el modelo COSO 2013 con la transformación digital? Bueno, yo creo que es que en realidad el modelo no nos está limitando el proceso de transformación digital, ¿cierto? Fíjense que el modelo expresa unos lineamientos generales, ¿cierto? Pero no, digamos que no determina exactamente los cómo y está promoviendo el desarrollo, ¿cierto? La automatización de los procesos y demás. Entonces, yo diría que por el contrario, es una manera de tener más madurez en la aplicación del modelo. Y seguramente que en las versiones posteriores de COSO seguramente van a hacer un énfasis más particular en el tema, pero lo que hoy hay de COSO no entra en contravía con el proceso de digitalización de la auditoría. No sé, Ladio, si quieras agregar. Sí, totalmente de acuerdo, Carmencita. Hay modelos de control interno como COSO 2013, modelos de gestión de riesgo como ERM de 2017. Bueno, tenemos el modelo de las 3 líneas. Son modelos y por supuesto nos dan un contexto, un marco de acción. Pero de ahí, el cómo hacemos la auditoría, cómo gestionamos el proceso de auditoría y qué herramientas utilizamos, qué competencias incorporamos en los equipos, es absolutamente libre. Y eso es lo bueno, que tengamos libertad de crear, de innovar. Y justamente eso es lo que donde tenemos que avanzar próximamente. Acá tenemos otra consulta, Carmencita, de Juan, que plantea cómo llevar de la mano un departamento de auditoría tradicional a uno de auditoría 4.0 o digital. ¿Cómo tratamos de hacer ese camino? Sí, esa es una pregunta bien importante. Y desde mi punto de vista y desde mi experiencia, yo creo que la palabra es gestión integral. Gestión integral. Y la gestión integral empieza por una declaración estratégica y un enfoque estratégico en la evolución. O sea, como lo decía Mario, esto no se alcanza de la noche a la mañana, no es un asunto de intervención puntual con técnicas, metodologías o herramientas. Entonces requiere una gestión integral. ¿Qué hay que intervenir? Como nos lo decía también la frase con la que cerré, esto es un proceso más que táctico estratégico, entonces hay que empezar por un enfoque estratégico en la transformación, hay que acompañar
con unas roles y responsabilidades, es decir, una estructura que me permita ir moviendo el tema. Tengo que acompañarlo de procesos que me habiliten también la incorporación de esto, y tengo que acompañarlo con una intervención muy intencional, definida, estratégica de la cultura. Y por supuesto, como cualquier modelo de gestión, tengo que ir midiendo resultados. Entonces, hay que hacer, la palabra sería gestionarlo integralmente: estrategia, estructura, procesos y cultura. Exacto, excelente, Carmencita. Tenemos acá otra consulta de Pablo, que plantea en un ejemplo de un plan de auditoría digital versus un plan de auditoría tradicional. ¿Qué cambios deben incluirse o se elimina el concepto que en el fondo hemos conocido como plan de auditoría tradicional? Bueno, yo creo que esto empieza, el cambio empieza por el cambio de pensamiento, ¿cierto? ¿Y qué quiere decir cambio de pensamiento? Cuando yo sé que he cambiado mi mindset, cuando para cualquier cosa que hago, yo primero me pregunto, porque acuérdese que el pensamiento es esa capacidad permanente reflexiva a través de las preguntas, ¿cierto? Ahí es donde yo expreso el pensamiento. Entonces, ¿cómo sé que ya he pasado a un mindset distinto? Cuando cada vez que voy a hacer algo, una de las preguntas que me hago es: ¿cómo me puede ayudar la tecnología y la digitalidad en este proceso? ¿Cómo me puede ayudar? ¿Qué puedo hacer distinto con la digitalidad en este proceso? Entonces, empezar por ahí, por lo menos por hacernos las preguntas. Es probable que no tengamos las respuestas, es probable que la respuesta sea no tengo ni idea, pero si ya me genero la pregunta, a continuación voy a buscar respuestas, ¿cierto? Entonces creo que lo primero es hacer ese cambio de mindset. Exactamente, ese cambio de cómo afrontamos un proceso de auditoría. Y ahí hace plantear el ejemplo típico de un plan de auditoría que siempre tenemos de alguna manera internalizado, de que el plan de auditoría es anual. O antes inclusive hablábamos de un plan a 3 años y ejecutábamos un plan anual. Bueno, hoy en día la verdad que no podemos hacerlo así de ninguna manera, porque esto cambia tan rápidamente. Los riesgos surgen en cualquier minuto, para qué decir en el último tiempo, y esto no va a cambiar, va a seguir en la misma dinámica. Por lo tanto, un plan de auditoría hoy día tiene que recoger día a día todos estos nuevos elementos e incorporarlos dentro de su plan, finalmente. Así es que, y ahí es donde tenemos que incorporar más tecnología, tenemos que pensar con una mirada más de negocio también, conocer lo que está ocurriendo en la industria, y bueno, incorporando todas estas capacidades y competencias que necesitamos tener en nuestros equipos para tener de alguna manera esas nuevas competencias, pero también trabajar mucho lo que comenta Carmencita, el hecho de que tenemos que pensar distinto. Absolutamente Sí, tenemos que pensar distinto. sí, y Eladio, el tema de flexibilidad. Tenemos que incorporar la flexibilidad en la auditoría, porque es que a nosotros nos cuesta muchísimo, bueno, lo hablo por mí, de pronto ustedes no tanto, pero lo hablo por mi experiencia, nos cuesta mucho soltar el plan de auditoría como lo habíamos definido al principio, ¿cierto? Y entonces, y nos escudamos en que es que la superintendencia me pide el plan anual y me lo pide detalladamente. En Centroamérica, por ejemplo, pasa mucho en que el comité de auditoría ya me aprobó mi plan anual, entonces yo pues tengo que hacer un esfuerzo para ir a demostrarle por qué voy a cambiarlo, y en que es más cómodo para uno pues ya hacer lo que ya tenía previsto, y además es parte de nuestra estructura mental de cumplimiento. Entonces tenemos que incorporar la flexibilidad, la capacidad de decir, no es que voy a dejar de ver lo que tengo que hacer, lo voy a poner en el radar, pero con la clara convicción de que permanentemente voy a estar reevaluándolo, y lo que tenga que subir lo subo y lo que tenga que bajar lo bajo, con argumentos, con elementos, con criterio, y ojalá con la digitalidad, la capacidad de análisis más dura de todo el mundo de la tecnología, pero tengo que tener la flexibilidad para cambiar. Exacto, excelente, Carmencita. Acá tenemos otra consulta de Cintia que plantea
¿El nivel de madurez de auditoría interna digital debería ir de la mano con el nivel de madurez tecnológica de la organización? Buen tema. Bueno, sí, me voy a atrever, pues, aunque Eladio, tú también, tú ahí puedes responder mejor que yo, pero me voy a atrever. Miren, yo voy a decirlo por mi experiencia en auditoría. Nosotros en la auditoría, y lo digo pues con toda la, digamos que la humildad, pero también la satisfacción, llegamos a incorporar elementos, incluso herramientas que la organización ni siquiera tenía. Y hay un dato adicional, muchas de las herramientas son free. Entonces, ¿cuál era el desafío nuestro? Era aprender de las herramientas, analizarlas, estudiarlas, pasarlas sí por el habilitador de tecnología que nos decía, esa herramienta pues no es una herramienta peligrosa, es una herramienta que cumple con los estándares y no sé qué, pero así sea free, la podemos usar. Y fuimos nosotros, en muchos casos, los que llevamos herramientas a la organización que la organización no sabía. Les voy a poner una que es muy útil en el tema de la analítica, el NIME, la herramienta NIME. Esa herramienta tiene una versión gratuita. La organización no la conocía. Lo empezamos a usar nosotros en la auditoría y luego la trasladamos a la organización, la visibilizamos en la organización y la empezó a usar la organización, por ejemplo. Entonces, la respuesta es mucho más fácil cuando la organización tiene herramientas y uno puede decirle, venga, denme una licencia que necesito, es mucho más fácil, pero no quiere decir que es una condición sin la cual el auditor no puede empezar a innovar y a digitalizarse. Exacto, exacto. En definitiva, sí, el hecho de que una organización tenga cierto nivel de madurez tecnológico ayuda, por supuesto, porque podemos tener a disposición herramientas que la organización tiene y utilizarlas para propósitos de auditoría, como el ejemplo y experiencia que nos plantea Carmencita. Pero también hay que tener presente que muchas veces pensamos de que la adquisición de una nueva tecnología, de una herramienta, de un software para propósito de auditoría interna, nos va a cambiar radicalmente el proceso. Y la verdad que no es tan así, porque en definitiva, más que la herramienta en sí, son las competencias. En la medida que tengamos ciertas competencias y las desarrollemos, vamos a buscar la herramienta que sea más factible de tener a disposición. Muchas veces dentro de nuestras organizaciones tenemos herramientas y siempre estamos pensando como en la herramienta top y no necesariamente esa es la solución. Muchas veces tenemos herramientas a disposición, muchas de ellas son free, como comenta Carmencita, y por lo tanto tenemos que utilizar, yo diría que la creatividad. Tenemos que ponernos creativos de qué herramientas tenemos y cómo le sacamos partido a esa herramienta y comenzar este proceso de transformación digital de la auditoría interna. No debemos esperar en ningún caso que la organización comience. Nosotros tenemos que partir ya. A medida que nosotros comencemos y seamos creativos, busquemos todos estos elementos, herramientas que podamos incorporar para hacer este proceso de transformación, vamos a dar un paso importante. El paso más difícil de un proceso de transformación es el primero, es comenzar, es atreverse. En la medida que damos ese primer paso, el resto es mucho más sencillo. Así que yo le daría la invitación a eso. No nos cuestionemos tanto el plan, los recursos. Solamente demos ese primer paso y busquemos los apoyos que sean necesarios cuando corresponda, internamente en la organización, fuera de ella, pero la verdad tenemos que atrevernos a dar ese paso finalmente. Y yo le agregaría ahí, Eladio, solo para complementar, que la principal competencia que requerimos es la capacidad de aprendizaje. No es conocer las herramientas, es la capacidad de yo afrontar un conocimiento nuevo, apropiarme del conocimiento nuevo, experimentar un conocimiento nuevo. Miren, mi experiencia, muchas de las personas, incluso profesionales en entrenamiento que entraban a la auditoría, no conocían las herramientas analíticas con las que trabajábamos. Y al final decían, no, mi mayor satisfacción de este paso por la auditoría fue que aprendí Python. No tenían, cuando llegué aquí, no tenían ni idea de Python. O sea, si yo hubiera seleccionado ese auditor por el conocimiento de las herramientas específicas, lo hubiera descartado.
pero hay que seleccionar y hay que trabajar con las personas con la capacidad para aprender. No la sabe, pero le gusta el aprendizaje, tiene deseos, ambición, pasión por el aprendizaje, eso es lo que nos interesa. Del aprendizaje continuo y de alguna manera a creernos, como decimos nosotros, el cuento, creámonos el cuento de que sí podemos, los auditores internos, hacer cambio y ¿por qué no? Ser un agente de cambio dentro de la organización, ser un ejemplo para el resto del área dentro de una organización. Eso se puede, depende solamente de nosotros. Vamos con una última consulta acá que plantea Juan Carlos, me parece muy interesante y dice, en su experiencia, ¿cómo están afrontando las entidades reguladoras en sus revisiones frente a los cambios de una auditoría digital en una entidad financiera, claro? Bueno, voy a hablarlo por el caso específico nuestro, me voy a referir, nosotros tenemos presencia en Colombia y en Centroamérica, fundamentalmente Guatemala, El Salvador y Panamá. ¿Cómo ven los reguladores cuando un auditor vaya a hacer sus presentaciones de su desarrollo digital? Lo ven muy bien, genera mucha más confianza. Ahora, hay que soportar técnicamente lo que se hace, por supuesto, pero cuando nosotros les mostrábamos que ya estábamos haciendo auditoría en base a modelos predictivos, que ya estábamos haciendo la auditoría con herramientas de inteligencia artificial y que eso nos ayudaba a ser más precisos, a ser más preventivos, eso pues suena muy bien en el regulador. Incluso después veíamos que se volvían estos casos referentes para el regulador y luego ya llegaban a otras entidades a hacer preguntas sobre el grado de madurez en el tema, en las auditorías, ¿cierto? Ahora, ellos también tienen que ir modernizándose, entonces también son desafíos para ellos, por supuesto. Sí, no, de todas maneras, ahí solamente complementar con mi experiencia, con mi visión al respecto, es que en definitiva al regulador lo que le interesa es que la auditoría interna obviamente sea una contraparte efectiva dentro de la organización, que pueda cumplir su rol, que tenga un modelo de auditoría basado en riesgo, que esté enfocado en los riesgos importantes, y que eso obviamente le dé tranquilidad al directorio, al comité de auditoría y a todas las partes interesadas de que la auditoría interna está cumpliendo su rol como corresponde. Entonces, en definitiva, esa expectativa es la misma que nos plantea la profesión a nosotros, la que nos plantean las juntas directivas, es la misma expectativa que también tiene el regulador. Por tanto, no hay ningún inconveniente, impedimento o un pero que nos diga, ¿sabes qué? No podemos avanzar en transformarnos digitalmente o en evolucionar, porque en definitiva eso nos va a permitir cumplir de mejor forma ese rol, que es el rol de aseguramiento principalmente. Así es que hay que dar el paso nomás, nada más. Carmencita, yo creo que con esto ya estamos poniendo término al webinar, preguntas, consultas muy interesantes, dejar los invitados cordialmente a todos a que puedan participar de este taller donde vamos a definir una hoja de ruta para hacer este proceso de transformación digital, y también al Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna y Evaluación de Riesgo, 19 y 20 de agosto, formato virtual, con un lema que dice agregar valor en la nueva normalidad. La verdad es que está genial, muy bueno el lema, agregar valor en la nueva normalidad, y justamente de eso se trata lo que tenemos que hacer los auditores internos hoy día. Así que, Carmencita, para mí un placer, un gusto compartir contigo, con Mario, y bueno, te dejo a ti el honor para la despedida final. Bueno, no, agradecerles, agradecer la nutrida asistencia, el interés, las preguntas sobre el tema, agradecer la invitación pues de Felaván y de Marta Lucía, como siempre muy complacida de compartir con mis colegas que admiro y de los cuales también aprendo siempre, Mario y Eladio, y siempre a disposición de seguir construyendo este futuro de la auditoría, aprendiendo y colaborando en la medida de las posibilidades también. Así que agradecerles, los esperamos el 18 y el 19 de agosto y seguiremos trabajando, aprendiendo y curioseando sobre estos temas.
Excelente, gracias Carmencita, gracias nuevamente al Comité CLAIN de FELABAN, a todos los asistentes por sus consultas, por sus comentarios y bueno, nos estaremos encontrando en algún evento o conversando de estos temas que tanto nos apasionan. Un placer, un gusto y bueno, que tengan un buen día todos y a cuidarse por sobre todo en este periodo complejo, ustedes y sus familias. Que estén muy bien. Nos vemos pronto. Un abrazo, Carmencita. Hasta luego, un abrazo a todos, que estén bien, cuídense. Chao.